Bueno, vamos a comentar un poco el examen este 2017, el de junio. La opción A, el ejercicio 1 me pide primero que diga si A y B tienen inversa y calcularla si es posible. Entonces, para que una matriz tenga inversa, calculo su determinante. Si es distinto de 0, la matriz tiene inversa. El determinante de B en este caso da 0, o sea que la matriz B no tiene inversa. Y el determinante, o sea, la inversa de A, pues ya sabéis cómo la calculamos, ¿vale? Con la matriz de los adjuntos y luego dividiendo entre el determinante. Y luego, aprovechando que tenemos la inversa de A, ¿vale? Pues hay que resolver ese sistema, esa ecuación matricial. Y entonces quedaría, por un lado, multiplicando por A menos 1, pues quedaría A menos 1 por 2B más I. Calcularíamos primero 2B más la identidad y luego multiplicaríamos por la inversa que hemos calculado en el apartado A. Y ahí tendríamos X. Luego, en el ejercicio 2 dice recta que es paralela al plano. Recta paralela al plano y que corta perpendicularmente a esa recta. Por ser paralela al plano, paralela al plano y perpendicular a la recta, el vector director de la recta tiene que ser perpendicular al normal del plano y al vector director de S, porque son perpendiculares, ¿vale? De ahí vamos a sacar el vector director de R. Lo vamos a sacar con el producto vectorial de esos dos vectores, del normal, del plano, y del director. Y nos sale ese vector de ahí. Y luego, además, tiene que pasar por ese punto, porque es perpendicular a la recta, pero en ese punto. Entonces ya tengo vector director y tengo un punto, que es este, punto, y vector director, que es el que hemos sacado antes, pero dividido entre 3, pues ya tengo la recta. Bueno, aquí aparece otra manera de resolverlo, pero bueno, que esa se entiende bien. Luego, el teorema de Bolzano. Pues el teorema de Bolzano, función continua en AB y que cambie de signo, entonces se anula en algún punto de ese intervalo, ¿vale? La función tiene que ser continua en el cerrado y luego el punto C está en el abierto. Y luego me dicen que encuentre un intervalo para que en esta función haya una solución. Es decir, tengo que encontrar dos valores, dos puntos en los que se produzca un cambio de signo. Entonces aquí, por ejemplo, P de 0 es menos 1 y P de 1 es 1. Hay un cambio de signo ahí, ¿vale? Porque P de 0 es menos 1, que es negativo, P de 1 es 1, que es 0, que es mayor que 0. Y la función es continua en ese intervalo, es un polinomio, así que por el teorema de Bolzano existe un valor C en el que ese polinomio se anula y por lo tanto existe un valor en el que tiene raíz. Luego el ejercicio 4 me pide la recta tangente a esa curva en el punto 1f de 1. Pues nada, pues tenemos que calcular f de 1, lo que valga f de 1 y f' en 1. ¿Vale? F de 1 f de 1 es 4. La derivada, que es esta que la calculo, y calculo f' en 4 y me da 4. F' en 4, no, f' en 1. Hay que calcular que esto está mal, ya decía yo. O sea, aquí debería poner un 1. En este de aquí, f' en 1. F' en 1 es 4, f de 1 es 4. Y entonces ya al sustituir en la ecuación de la tangente, que es esa, pues sería i menos 4, porque sería f de 1, que es 4, es la pendiente, que es la derivada en el 1, que es 4, por x menos 1. Y luego se simplifica un poco y ya llegaríamos. Vale, luego nos piden el área comprendida entre x al cubo y 4x. Lo primero que tenemos que hacer es ver dónde se cortan esas dos funciones. Primero vemos los puntos de corte, es decir, los igualamos y vemos cuáles son esos puntos de corte y resulta que nos da 0 y más o menos 2. ¿Vale? Aquí está la representación. En realidad a nosotros no nos hace falta porque, bueno, ya sabemos que se cortan ahí. Entonces tenemos que calcular esta área de aquí y esta de aquí. Lo que pasa es que, bueno, por la simetría, pues nos bastaría con calcular la que va de 0 a 2.
Porque piden solamente en el primer cuadrante. Si pidieran los dos cuadrantes, pero dicen en el primer cuadrante solamente. O sea, ya solamente en la parte positiva. Solamente aquí. Vale, este trocito, del 0 al 2. Solamente nos piden este trocito de ahí. Entonces, pues haríamos la integral entre 0 y 2 de la diferencia de las dos funciones. Fijaos que pongo primero la 4x, porque es la que está por encima. 4x es la recta y es la que está por encima, que está aquí. La que está por encima es la 4x, debajo está la x al cubo. Y ya se calcula esa integral, regla de barro y ya está. Y luego el último, se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de puntos sean 8? Pues aquí tenemos todos los posibles resultados al lanzar dos dados y de eso tenemos que contar los que son favorables. Sumar 8, pues hay 5 de 36. Vale, luego la opción B. Discutir el sistema. Discutir el sistema, ya sabéis, teorema de Roche-Frobenius. Definimos la matriz de los coeficientes y la matriz ampliada, que aparecen aquí, las dos matrices. Eso ponerlo siempre. El teorema de Roche-Frobenius y luego la matriz de coeficiente y la matriz ampliada. Luego estudiamos el rango de A. El rango de A través del determinante y vemos dónde se anula. El único punto en el que se anula es para lambda igual a 1. Entonces, si lambda es distinto de 1, el rango de M es 3 y el rango de la ampliada también será 3, que es igual que el número de incógnitas, por lo tanto, sistema compatible determinado. Y ahora, si lambda es igual a 1, lo que tenemos es que la matriz de coeficientes es esta de aquí. Entonces, las dos primeras filas son iguales, el rango de A sería 2, porque sí que he encontrado un menor de orden 2 distinto de 0, y la matriz ampliada es 2 también, porque también fijaos que tiene dos filas iguales. Entonces también los dos rangos son iguales que el número de incógnitas, sistema compatible indeterminado. Y ese es el que nos piden que resolvamos, porque nos piden que lo resolvamos para lambda igual a 1. Si lo tengo que resolver para lambda igual a 1, pues la primera ecuación va a desaparecer, solamente van a quedar estas dos ecuaciones, ¿vale? Y vamos a tomar que a z lo vamos a llamar t, y luego a partir de ahí, ya sabéis, despejamos, calculamos x e y nos da pues x igual a 2t y igual a 1 menos 3t, con t un número real. Vale, luego dice determinar, dado el plano este y los puntos P y Q que pertenecen al plano pi, determina la recta del plano pi que pasa por el punto medio entre P y Q y que es perpendicular a la recta que une esos puntos. Vale, aquí está el dibujo muy bien hecho, los dos puntos P y Q, el punto medio que es el M que marca ahí. Aquí estaría el punto medio, ¿vale? La recta que une esos dos puntos, que une P y Q, o sea, tenemos, y la perpendicular a la recta que une esos dos puntos, en realidad su dirección es la dirección del normal. O sea, la recta que yo estoy buscando es una recta perpendicular al plano, es decir, en la dirección del normal, que pasa por el punto medio. O sea que una vez que tengo el punto medio calculado, el vector director de la recta R, de la recta R esta que estoy buscando, que está contenida en el plano, que es esta de aquí, pues tiene que ser perpendicular al normal y perpendicular a la PM esta que aparece aquí. Entonces lo que hago es calcular el producto vectorial, que es lo que hace aquí, el producto vectorial de ambos vectores. ¿De qué vectores? Pues del vector PQ, ¿vale? Que es la recta que une esos dos puntos, y luego del vector normal al plano. Porque si os fijáis, aquí está el normal y aquí está la recta que lo une. La otra recta que está contenida en el plano es perpendicular a normal y también es perpendicular a PQ. Entonces la recta tiene el vector director es este, ¿vale? El producto vectorial, que lo ha simplificado. Y la ecuación de la recta pues ya sería esta de aquí en paramétrica, pasa por el punto medio, que era el 1, 0, menos 1. Vale. Luego, dice el ejercicio 3. Dado ese polinomio, hallar c para que el valor en su mínimo relativo sea 1. Vale, para que en su mínimo relativo sea 1, para empezar tengo que ver cuál es su mínimo relativo. Es decir, vamos a tener que calcular la derivada de ese polinomio y la vamos a igualar a 0. Vale, eso es lo primero que vamos a hacer.
aquí estaría su derivada. Calcularíamos su derivada. La derivada de la función, que es esta, se anula en 2 puntos, ¿vale? Que son puntos críticos, que van a ser, estos dos van a ser puntos de mínimo o de máximo, claro. Luego la segunda derivada, que es esta, decidimos cuál de esos dos es el mínimo. En 2 la segunda derivada vale 1 positiva, o sea que hay un mínimo, y en 1 la segunda derivada vale menos 1, que es negativo, y por lo tanto hay un máximo. ¿Cuál es el punto de mínimo? Pues x igual a 2. En x igual a 2, por el enunciado del ejercicio, la función tiene que valer 1, y de ahí calculo c. Y luego, lo segundo que me piden es un límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo neperiano. Voy a aplicar L'Hopital, pero claro, L'Hopital no tengo exactamente una determinación de 0 partido por 0 de infinito partido de infinito. Entonces lo que hago es convertirlo en un cociente. Y ahora ya sí que puedo aplicar L'Hopital. Aplico L'Hopital, derivo el numerador, derivo el denominador. Y pues esto se va a 0. Vale. Del 4. De encontrarla para que la función sea continua. Este trocito es continuo en x menor o igual que 1. Y este trocito es continuo en x mayor que 1. El logaritmo neperiano de x, su dominio es a partir del 0, pero bueno, en el 1 ya existe, no tiene ningún problema. Entonces, el único punto de discontinuidad lo podemos encontrar en x igual a 1. Tiene que cumplirse que los límites laterales coincidan, y para que los límites laterales coincidan, A tiene que valer 0. Y luego, para encontrar el área de la región delimitada, que bueno, es un poco ambiguo este ejercicio, pero lo primero que haríamos es ver dónde se cortan las dos funciones. La recta y igual a 1, que la recta igual a 1 es una recta horizontal, ver dónde se cortan. Bueno, la idea, el problema de este ejercicio es que me da como dos regiones. A la hora de representarlo, fijaos que por un lado tengo una rama de parábola y por otro lado tengo un trocito de logaritmo. Entonces no sé si es este trocito o este trocito. Pero bueno, en cualquier caso va a ser, si consideramos que ese trocito que yo he dibujado aquí, pues va a ser la integral entre 0 y 1 de la y igual a 1, o sea, 1, menos el trocito ese de parábola. ¿Vale? Y si consideramos que el otro trocito de 1 a este otro punto de corte, pues tendríamos que hacer también la integral entre 1 y e, que sería el punto en el que se cortarían. Dice, la probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda es un medio. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 caras en 3 lanzamientos? Pues nada, pues un medio por un medio por un medio. Podía hacer un diagrama de árbol o podía hacer el espacio muestral, que es lo que han hecho aquí. Pero vamos, en cualquier caso es un octavo.